Señor había dado un mensaje que a muchas personas que lo estaban escuchando no les gustó, obviamente, una palabra que los confrontó. Jesús justamente hablaba de que Él era el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Y esto fue una palabra sumamente profunda que lamentablemente no pudieron ellos comprender en ese momento. Y fue como declara aquí la palabra que vamos a compartir, algo que era muy difícil para ellos escucharlo. Y hermanos, una de las cosas que uno tiene que establecer en el corazón y comprender es que la palabra de Dios siempre nos va a confrontar. La palabra del Señor siempre nos va a mostrar cuál es la condición en la cual nos encontramos. Y hay dos cosas que podemos hacer solamente cuando uno es confrontado por la palabra. Es arrepentirse, pedir perdón, obedecer a la palabra y tener intención de cambiar. O hacer como hicieron estas personas que se volvieron atrás y ya no quisieron seguir al Señor. Dice el evangelista Juan, capítulo 6, verso 60, acerca de lo que Jesús habló, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Allí está la diferencia. Hubo un cierto grupo de personas, y es lamentablemente poder leer en esta circunstancia que en dos oportunidades aparece la palabra muchos. Muchos se ofendieron con lo que Jesús habló, muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero cuando Jesús preguntó a sus discípulos si ellos también se querían ir, Pedro da esta palabra tan poderosa, ¿no es cierto? Y cuando leemos acá, leía yo y decía, no solamente habló por sí mismo, sino habló por todos. No dijo: ¿a quién voy a ir, Señor? No, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tomó de alguna manera el liderazgo en ese momento y como discípulo del Señor habló por todos los otros 11 que estaban allí, diciendo esta gran verdad que él pudo asumir en ese momento, que él pudo ver a través de la enseñanza de Jesús. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Mis hermanos, lo más importante cuando uno viene a Jesús no son los milagros. Uno ve que en el ministerio de Cristo multitudes se acercaban al Señor. Y la Biblia dice, viendo los milagros que Él hacía. Y obviamente las personas con muchas necesidades venían al Señor. Y es bueno que vengan a Dios. Pero lo importante también es que cuando una persona viene al Señor y Dios hace una obra, es que esa persona permanezca en el Señor. Porque lamentablemente muchos al recibir el milagro se iban y ya no tenían ninguna intención de estar con el Señor. Ya habían recibido lo que ellos querían, lo que ellos estaban buscando. Entonces, uno no tiene que venir a Cristo solamente por una sanidad. Jesús obró muchas sanidades y Jesús sigue sanando en este tiempo. Jesús sigue el sanador, sigue siendo el sanador de todos aquellos que creen que Él tiene poder para sanar. Pero lo más importante no es acercarse a Él por una sanidad, por una liberación. Jesús liberó a muchos endemoniados y esto es una bendición. Jesús hizo 3 resurrecciones mientras Él estuvo aquí en la tierra. Un milagro impresionante. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a su amigo Lázaro. Milagros impresionantes. Y mucha gente fue testigo de esos milagros.
El Señor hizo milagros de multiplicación. La palabra de Dios nos cuenta en los evangelios que en una oportunidad el Señor alimentó con unos pocos panes y peces a más de 5.000 personas y en otra oportunidad a más de 4.000. Todos son hechos poderosos, maravillosos de Dios, que sin duda traen un beneficio a cada uno de nosotros. Pero acá el apóstol Pedro, discípulo en aquella oportunidad, da una enseñanza maravillosa que nosotros debemos tomar a través de lo que él dijo. Él no dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes milagros. Él no dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿Quién nos va a dar de comer ahora? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a proteger? No, él entendió que lo más importante que él podía recibir de Cristo era su enseñanza, eran sus palabras, porque eran palabras de vida eterna. Y esto es lo que nosotros tenemos que asumir también como discípulos del Señor. Dios hace todo lo demás, pero lo más importante es que venimos a Cristo para que Él hable a nuestros corazones, para que Él nos hable palabras, y las palabras de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, mis hermanos, es palabra de vida y palabra que produce vida. Dice la palabra allí en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo está hablando acerca de la armadura de Dios. Y él ahí cuando menciona todas esas partes de la armadura, él dice, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y hermanos, quiero decirte en esta noche que la Biblia, la palabra de Dios, es la única espada que cuando penetra no mata, da vida. Es la única palabra que viene no para matar, sino para dar vida. Jesús dijo en el texto que hemos leído, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el apóstol Pedro no solamente dice eso, sino que habla acerca de algo tan importante y que es no solamente escuchar la palabra, recibir la palabra, sino creer a la palabra, creer a esa palabra. Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído en ti y te estamos conociendo a ti. Hermanos, tenemos que creer en Jesús y creer a la palabra que el Señor nos da, así como los discípulos en aquella oportunidad creían a lo que el Señor hablaba. La palabra de Dios, el mensaje de Dios es lo más importante. Dice Hebreos capítulo 11, verso 3, hablando allí el autor de este libro acerca de el principio, cuando allí comienza la Biblia y habla en Génesis, dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces allí vemos el poder creador de la palabra. Dice Génesis capítulo 1, verso 3, la primera mención que hace allí, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Y qué hacía el Espíritu de Dios? Actuaba después que Dios hablaba. Dios daba la palabra, y el Espíritu Santo creaba todas las cosas que, como sabemos en el principio, fueron creadas, porque cuando uno lee ese primer capítulo de Génesis, y de allí más adelante se repite una y otra vez, y dijo Dios, Dios daba la palabra, y las cosas fueron creadas. Ese es el poder creador de la palabra. Por eso entendemos que Pedro decía, Señor, lo más importante para nosotros es que nos hables tu palabra. Dice allí en San Mateo capítulo 14, verso 28 y 29, este mismo discípulo estaba en la barca junto con los demás, en medio de una gran tempestad. Y en esa situación viene Jesús caminando sobre el mar, y entonces cuando le vieron, en un principio tuvieron miedo, pensaban que era un fantasma. Y Jesús le dice, yo soy, no temáis. Y entonces allí Pedro nuevamente dice, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. Otra vez Pedro manifestando su fe en la palabra del Señor. Él sabía que si Cristo daba la orden de que él caminara sobre las aguas, él lo iba a hacer. Y entonces cuando Jesús lo llama y le dice, Pedro, ven, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Sabemos que después
Al ver el fuerte viento, Pedro se hunde y el Señor lo levanta, pero él caminó sobre las aguas. Y hermanos, nosotros también tenemos que entender que si es el Señor el que nos habla, detrás de esa palabra de Dios va a venir para nosotros una posibilidad de caminar sobre cualquier mar tempestuoso que podamos estar viviendo en nuestra vida. Cuando Jesús dice, ven, entonces podemos salir y caminar, no importa sobre qué estamos caminando, porque lo que nos sostiene no es algo sólido como es el suelo, sino que lo que nos sostiene es la palabra del Señor. Es ese mandato que Jesús hizo en aquella oportunidad para que Pedro vaya hacia él. Vemos en la palabra del Señor, en otra ocasión, un oficial del rey viene a Jesús con una gran necesidad. Su hijo se estaba muriendo. Y dice allí en el libro de Juan, capítulo 4, versos 49 al 53. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Jesús soltó la palabra. Jesús dijo la palabra. Y acá dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús no fue con él, no fue a su casa a orar por su hijo. No, él simplemente dijo la palabra, ve, tu hijo vive. Y este hombre creyó a la palabra. Y cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dio nueva diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Y de eso se trata, hermanos, creer a lo que Jesús dice, creer a lo que dice la palabra del Señor. Este hombre creyó, y fíjese qué milagro tan maravilloso, el Señor hizo a tanta distancia, ¿no? Porque este hombre llegó al otro día a su casa. Sin embargo, cuando él llegó, ahí le dijeron que en el momento en que Jesús dijo la palabra, su hijo comenzó el proceso de sanidad. Dice la Biblia, hermanos, que en una oportunidad viene a Jesús un centurión con una gran necesidad también, porque tenía un siervo de él, un criado, que obviamente por la palabra no entiende que él lo quería mucho, y este hombre estaba muy enfermo, a punto de morir. Y entonces cuando allí en Mateo capítulo 8, versos 7 y 8, este hombre viene con esta necesidad al Señor, este centurión, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces allí es cuando Jesús se sorprende gratamente de la fe de este hombre. Y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces le dijo, bueno, ve, como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí vemos a otro hombre que como Pedro sabía y entendía la autoridad que había en la palabra de Jesús. Señor, no hace falta que vaya, no soy digno de que vengas a mi casa, pero Señor, di la palabra, me basta con la palabra y yo sé que mi criado será sano. Y así fue, él creyó en la autoridad y en el poder que tenía la palabra del Señor. Quiero terminar en esta noche y relatar allí lo que dice el Salmo 107, verso 20. El pueblo de Israel estaba pasando por una situación muy difícil. Comenta allí el salmista de que estaban enfermos, estaban afligidos, estaban en pruebas, luchas y dificultades. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó esto. Dice el Salmo 107, 20, ¿qué hizo Dios? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios envió su palabra. Y Dios lo que está haciendo en esta noche y lo que Él hace cada vez que nos reunimos es enviar su palabra. Y la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace la obra para la cual ha sido enviada. Ahora, ¿en quién hace la obra? Hace la obra en aquel que cree. En aquel que cree. Porque la fe, hermanos, siempre debe estar fundamentada en la palabra de Dios. La fe siempre debe estar puesta allí en lo que Dios ha prometido en su palabra. Y déjeme decirle en esta noche que todo lo que dice la Biblia
es palabra de vida, palabra de Jesús, palabra de Dios para cada uno de nosotros en esta noche, para cada uno de nosotros mañana y para cada uno de nosotros hasta que Cristo venga. Siempre será palabra viva, siempre será una promesa gloriosa de Dios para que podamos nosotros creerla al escucharla y recibir los resultados como estas personas la han recibido. Quiero decirte, mi querido hermano y amigo, en esta noche, no vengas a Jesús por los milagros. No vengas a Jesús por los milagros. Ven a Jesús para oír su palabra, creer a esa palabra, y su palabra producirá los milagros que necesitas. Su palabra va a producir los milagros que necesitan. Así como en aquella oportunidad, con el centurión, con Pedro, con el oficial del rey y con tantas personas. Pienso en la mujer sirofenicia, esta que vino a Cristo con esa terrible necesidad de una hija endemoniada. Jesús no fue hasta la casa, pero esta mujer creyó que una migaja que caía de la mesa del Señor podía sanar y libertar a su hija, y así fue. El Señor dijo: así como creíste, así sea, mujer, y su hija fue libre en aquella hora. Y vemos en la palabra de Dios tantos relatos donde Dios da la palabra y los milagros suceden. Así que te repito en esta noche, mi querido hermano y hermana, amigo, amiga, no vengas a Cristo por los milagros. Que lo que te haga venir a Jesús no sea a ver qué puede el Señor solucionar en mi vida. Ven a Jesús con un corazón abierto y con un oído dispuesto a oír lo que Jesús quiere hablarte. Y cuando Jesús te hable, esa palabra te va a bendecir y va a producir todos los milagros que estás necesitando. Porque repito, Jesús sigue haciendo milagros. Pero que realmente podamos entender que lo más importante es recibir esa palabra, palabra viva y eficaz, que como dice, es bien importante para ayudarnos en todo el desarrollo de nuestra vida. Y yo te prometo en esta noche que si así lo haces, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver los milagros de Dios en tu vida, vas a ver que la palabra de Dios se cumple, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Todo lo que Dios te ha prometido, Dios te lo va a cumplir si le crees de todo corazón. Oramos al Señor.